trap. Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial. Aquí voy a estar puliendo un degradé, un corte realizado ya hace más de una semana. Voy a estarlo puliendo y lo primero que se va a hacer es marcar la línea guía de la misma forma que ya habíamos hecho el corte anteriormente, ya que lo vamos a estar puliendo para darle un tono cada vez mucho más oscuro o para darle un toque más sombreado a los laterales. El primer paso será pasar la cera abierta, en este caso más o menos con un grosor de un dedo, dependiendo también del alto que le estemos dando al corte o de la sombra que le vayamos a dar. Es importante tener un degradé guía, ya sea para unir con la navaja y para unir con el largo del cabello que ya tenemos, ya que de eso se va a tratar este video, de pulir un corte, marcando la cera abierta de la misma forma que marcamos la línea guía. Voy a estar pasando como segundo paso el peine 1 abierto con un grosor más o menos de medio dedo, ya que este será suficiente para unir este peine con el largo que ya tenía el cabello utilizando el peine especial 316. Vemos allí como estoy marcando con el peine 1 abierto del mismo ancho a los laterales y en la parte de atrás, y cortando bien de manera recta, pasando la máquina de manera recta sin mucho cuchareo hacia afuera. Empiezo ya a eliminar la línea de la cera abierta utilizando poco menos de la cera abierta, dependiendo también del tipo del cabello del cliente. Si el cliente tiene el cabello algo duro y negro, se tendría que ir bajando la palanca muy poco a poco. En cambio aquí ya puse la palanca directamente a la mitad, ya que es un cabello muy delgado, entonces como ven estoy eliminando la línea de manera fácil y la voy a ir cerrando también poco a poco. Ya aquí la tengo completamente ya cerrada, pasando más que todo las esquinas, ya que el acero voy a tener mucho más precisión, así se me hará mucho más fácil. Como ven aquí estoy pasando ya la 00 cerrada. Ahora procedo a voltear la máquina para raspar mucho más al cero. Luego, para unir la cera abierta con el 1 abierto, voy a estar utilizando el peine especial 0.5 o el peine medio con la palanca abierta, o con lo que les expliqué antes sobre el tipo de cabello, podemos cerrar la palanca a un poco menos de la palanca abierta. Aquí en la primera pasada es muy importante pasar la máquina de manera correcta. Luego que ya veamos que hemos eliminado lo suficiente, es más importante pasar las esquinas de la máquina, ya que, como les digo siempre, vamos a tener mucha más precisión. Y para concluir, voy a estar uniendo el 1 abierto con el largo que ya tiene el cabello, utilizando solo el peine 316 abierto y cerrado. Primero lo voy a estar pasando abierto para ir así uniendo, y luego pasar el 316 cerrado, ya que se me hará mucho más fácil. Una vez que nosotros pasamos un peine abierto y luego cerrado, no vamos a estar dejando detalles como lo haríamos al contrario, sino que se nos hará mucho más fácil. Con esta técnica estoy pasando el peine muy inclinado, ya que solo quiero pulir este corte, entonces tengo que solo unir, no pasar el peine tan afincado, pasando más que todo las puntas de la máquina sin subir el corte. Y este fue el video tutorial de hoy. Los dejo con el resultado de este video
y espero que les haya ayudado, les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Saludos.